Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hermana Alejandra, hermana Dorcas, hermano Damocles. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Dios le bendiga, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hermano Damocles, ¿cómo está? Dios le bendiga. Estamos aquí dando unos minutitos para esperar a que algún otro hermano se conecte. Y pues bueno, vamos a ver qué. Esperamos un minutito más, a ver si alguien más se conecta en la transmisión y podamos comenzar. Ahora sí, Dios les, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios por aquí también incorporándonos. Qué bueno, qué bueno. Es un gusto. Y ya también aquí está el hermano, se está incorporando el hermano Rodolfo. El hermano Rodolfo también ya se está incorporando. Ahí los que me pueden apoyar, igual activando su cámara, qué bien. Y durante que vaya pasando yo las presentaciones a las diapositivas, pues ya si quieren ir apagan y ya hasta el final donde hagamos las preguntas, pues ahí nuevamente si nos apoyan con la cámara, estaría genial. Hermano Rodolfo, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Sí, estaba aquí batallando con mi micrófono y la Ah, ok, computadora. perfecto. Sí. Ya estamos aquí nuevamente, hermano. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Vamos a compartir un poquito. Pues vamos a iniciar, yo creo, para que no se nos haga tarde y terminemos buena hora. Vamos a tratar del día de hoy que sea un poquito más dinámica el estudio. Si tienen ahí su vida cerca a la mano, pues en algún momento les pediré que me apoyen leyendo, abriendo su micrófono, leyendo algunas citas de las que mostramos el día de hoy, porque hoy sí vamos a ver algunas citas, no vamos a profundizar tanto en ellas porque pues esa nos llevaría más tiempo, pero sí sería bueno que me vayan apoyando para que vayamos interactuando todos. Pues bueno, vamos a iniciar y retomando un poquito lo que hablábamos la semana pasada, voy a compartir pantalla. Ahí está. Em, la semana pasada hablábamos referente a la introducción sobre la música en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hablábamos referente a lo que era la adoración. Iniciábamos por esa parte, bueno, antes que nada, pues hablábamos de lo que era la importancia que tenía la música en la vida, ¿no? En la vida actual de los individuos, de las personas, la importancia que tenía, que era de alguna manera la música muy influyente actualmente y decíamos que era omnipresente, o sea, que estaba en todos lados, encontramos la música en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en el celular, en las redes sociales, en la calle, en el transporte, en el trabajo. Entonces, de alguna manera la música nos ha invadido y no podemos pasar por alto un fenómeno tan universal y a la vez tan general, ¿no? Decíamos que la música es un lenguaje universal y como tal, como un lenguaje, pues es un medio de expresión. Decíamos también que la música pues era un don de Dios y que como don de Dios, pues es algo que Dios había concedido en nuestra necesidad, nos había concedido de esta revelarnos, ¿no? La música.
y decíamos que el ritmo, la melodía y la armonía pues reposaban sobre esas leyes de la naturaleza y que gracias al oído maravilloso que Dios nos ha dado, pues éramos capaces de captar y a la vez de transmitir todo esto. Hablábamos también de la adoración, que la adoración era pues el rendir culto, honor a un ser superior, y que era la esencia de la adoración era rendir tributo, adoración, respeto, alabanza, gloria al único Dios. Y por ende decíamos que el adorador, o en este caso el individuo, el hombre, tendría que darle el reconocimiento a Dios por su grandeza. Y todo eso nos tendría que provocar en nosotros una reacción en nuestro corazón, ocupándonos mayormente de las cosas de Dios. Por otro lado, mencionábamos que había tres premisas de la adoración, que regulaban la adoración, y decíamos que una de ellas era que Dios es el centro de nuestra adoración. El otro aspecto era que Dios es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Y mencionábamos que en el aspecto número tres, que Dios ha revelado su voluntad con respecto a su adoración en su palabra. Y entonces decíamos que por estas razones que Dios o estas premisas, nosotros debemos de adorar a Dios, debemos de realizarlo de manera eh, con cordura, con reverencia, con inteligencia, con entendimiento, pues hablábamos que Dios es un Dios que merece honor, respeto y que a la vez es un Dios fuego consumidor y que no podemos hacer cosas que estén fuera de las directrices o de los preceptos de Dios. No podemos estar siendo grandes creativos o echando nuestra imaginación a volar, queriendo hacer cosas que Dios no ha demandado. Eh, mencionábamos también que ya entrando en materia de la música, hablábamos que la música surgió antes de la creación del hombre, mencionábamos que la Biblia nos respondía esa pregunta y que desde antes de la creación de la humanidad la música ya estaba presente en el tercer cielo, en la presencia de Dios, cuando los ángeles y toda la los seres creados por Dios que están ahí en su presencia, pues le adoran, ¿no? Y decíamos que la música servía también para el regocijo de los seres creados por Dios. Decíamos que la música era un medio en el cual también estos seres creados por Dios expresaban la alegría y la alabanza al Señor. Mencionábamos a un ser importante, un querubín, en este caso Lucifer o Luzbel, y que de alguna manera tuvo grandes prestigios, estuvo delante de Dios, era un querubín protector, que Dios le había permitido el acceso a su presencia, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, y que desde que Dios lo creó, Dios había preparado una vestimenta muy ornamentada para él, y habíamos comentado también que con los primores de sus tamboriles y flautas estuvo todo eso preparado para el día de su creación, o sea que hubo una gran fiesta cuando, cuando Dios creó a este ser, pero la maldad entró en su corazón hasta que se halló maldad en él y pues Dios lo desterró. Mencionábamos los inicios de la música instrumental y mencionábamos que dentro de la descendencia de Caín hubo un personaje llamado Lamech que tuvo tres hijos varones, y de esos tres hijos uno era el patriarca que criaba el ganado, y el patriarca de los nómadas que criaban ganado, y hablábamos que era Jabal. Luego Tubal Caín, que era el que forjaba las herramientas de bronce y de hierro, y estos dos eran los grandes padres de la agricultura y de la industria, dos actividades esenciales para el bienestar de la humanidad. Y hablábamos que el segundo hijo, que era Jubal, fue el primer músico y que de alguna manera me lo menciona en la Biblia y en Génesis, que era el padre de todos los que tocan arpas y flautas. Entonces, ahorita, tomando un poquito todo este contexto, estas eh, estas tres grandes profesiones o actividades, más bien la agricultura, la industria y la música, pues eran indispensables, son actividades esenciales para el bienestar de la humanidad. Y entonces, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Analizamos también lo que fue el Salmo 150. Vimos algunos instrumentos que menciona el Salmo 150 y decíamos que dentro de ese Salmo 150
había algunos instrumentos que quizás no los conocíamos por el nombre que está ahí, pero después tratamos de hacer visible por medio de imágenes algunos instrumentos que mencionaba como alabadle a son de bocina. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar hablando con lo que sigue. Nuevamente, vamos a hablar ahora de un subtema que es la música en la vida de Israel. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pues hacía uso de esta música. Para esto, hermanos, vamos a dar lectura en el Salmo 150. Vamos a iniciar por ese mismo salmo con el que terminamos la ocasión anterior. Vamos al Salmo 150. Salmo 150. ¿Ok? Si ya lo tenemos ahí, hermanos, vamos a dar lectura y dice, Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración para que Dios dirija este estudio y pues bueno, que nos dé de su gracia y entendimiento para poder nosotros entender el día de hoy su palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos. Jehová, Dios, creador del cielo y del universo, estamos ante tu presencia, Padre, en esta hora, en esta noche, pidiéndote, Padre mío, que nos abras el entendimiento a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nosotros, Padre, porque sabemos que es necesaria esta información. Es necesario conocerte para poderte alabar de la manera correcta, apropiada, como tú te mandas conforme a tu palabra estipulada. Te pedimos, Padre, que nos des gracia, que nos abras el entendimiento, que abras nuestro corazón y que abras nuestros ojos espirituales para que podamos nosotros analizar, comprender tu palabra a la luz de la verdad. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook o en alguna otra a otra distancia, en otro país o en otro estado. Padre mío, que tu palabra sea grabada en nuestro corazón, que tu palabra sea vida para cada uno de nosotros y que sea lo que nos guíe para que cada día te conozcamos más y podamos servirte como tú lo mereces. Te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Te damos gracias por la vida, por porque nos das el alimento, porque nos das el techo, por todas las bondades que hay en ti, aún no siendo merecedores de todos tus privilegios, aún no siendo dignos de merecer tanto de tu parte, Padre, en tu grande misericordia, en tu grande amor, tú, Padre mío, nos has permitido que estemos escuchando el día de hoy tu palabra. Pon los medios, pon todo lo que esté en tu alcance, Padre, para que sea posible que tu palabra se extienda a todos los países, a otros lugares donde nadie me ha escuchado, Padre, y que podamos servirte como tú mereces. Estas cosas te pedimos creyendo y confiando en tu santo y bendito nombre. Amén. Bueno, pues me gustaría el día de hoy, hermanos, pues comenzar por el mismo salmo que terminamos el estudio pasado, el Salmo 150. En este Salmo 150 me gustaría que hiciéramos un análisis un poquito más a fondo. Ya vimos qué instrumentos son los que menciona aquí la Biblia, vimos algunas imágenes de esos instrumentos, pero hay algo muy importante. Hay algunas preguntas estratégicas que quizás por medio de estas preguntas nosotros podamos entender una de las preguntas que nos hicimos la semana pasada. ¿Y cómo debe ser la música, Dios? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuáles son las características que debe tener la música que sea agradable o aprobada por Dios? ¿Cuáles son? Pues tendríamos que responder entonces algunas preguntas para encontrar esas respuestas y nosotros poder ahora entender qué cosas, qué contenido, dónde, cuándo y a quién tiene que ir dirigida la alabanza. Pregunta número uno, aquí dice, ¿dónde? ¿En dónde tenemos que alabar a Dios? Entonces, la pregunta es ¿en dónde? En el Salmo 150 nos da la respuesta en el versículo uno, dice, alabad a Dios en su santuario. ¿En dónde debemos de alabar a Dios? En su santuario, en el templo. No podemos alabarle en un bar, no podemos alabarle en unas canchas o en un salón de fiestas o en un auditorio donde pues entran muchos grupos o de música secular o de otras
que sean destinados esos lugares para otras cosas. Dios ha elegido un lugar que es el estrado de sus pies, el santuario, el templo, donde ahí nosotros debemos de alabarle. Su alabanza no puede ser en cualquier lado, no puede ser de cualquier forma, porque Dios aquí por medio de este salmo nos está diciendo dónde debemos de alabarle. Alabad a Dios en su santuario. Pregunta número 2, ¿para qué? ¿Para qué alabar a Dios, no? Y tenemos la respuesta en el versículo número 2. Alabadle por sus proezas. ¿Para qué? Pues para hablar de sus proezas. Para hablar de sus proezas, alabad conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Para qué? Para hablar de las grandes cosas que ha hecho Dios. De esas cosas que el Señor ha hecho durante toda la historia, durante todo lo que nos menciona la Biblia, de sus proezas, de sus hazañas, ¿no? Entonces, en este salmo nosotros podemos ver que Dios da dos directrices aquí. ¿Dónde debemos de alabar a Dios? En su santuario, en el templo. ¿Para qué? Para que hablemos de sus proezas, de las grandezas, de los hechos, de sus victorias, de su majestuosidad, de sus atributos, de su bondad, de su poder, de su grandeza, de su misericordia, de su amor, pero también de su palabra. Hablar de lo grande que es Dios. ¿Con qué debemos de alabarle? ¿Con qué? Versículo número 3 al 5 nos da la respuesta. Alabarle. ¿Con qué debemos de alabarle? Pues con a son de bocina. Alabarle con el salterio y el arpa. Con el adufe, que sabemos que es un pandero, y una flauta. Alabarle con cuerdas y órganos. Órganos, tubos. Volvemos a instrumentos tubulares de tubos, instrumentos de viento. Alabarle como las trompetas, en este caso, o cualquier otro tipo de flautas, alabarle con címbalos resonantes, o sea, platillos, instrumentos que vimos la semana pasada, alabarle con címbalos de júbilo. Entonces, ¿con qué debo de alabarle a Dios? Con los instrumentos musicales. Aquí lo tenemos claramente en este salmo. ¿Quién? ¿A quién le vamos a alabar? En el versículo número 6 tenemos la respuesta. Todo lo que respira, alabe a quién? A Jehová. Ahí está, hermanos. Entonces, si queremos saber cómo debe ser la alabanza, cuáles son esas directrices o esos parámetros de medición que Dios demanda para la alabanza, pues aquí tenemos en el Salmo 150 la respuesta. ¿Dónde debo de alabarle? En su santuario en el templo. ¿Para qué? Para hablar de sus proezas, de sus hazañas, de su grandeza, de sus atributos, de sus cualidades, de su palabra, de su evangelio. ¿Con qué? Con todos los instrumentos. ¿A quién? A Jehová. Y abajo ahí lo tenemos en resumen. Número 1, lugar de la alabanza en el santuario. ¿De qué debe de hablar la letra de esas alabanzas? ¿Cuáles son las temáticas que debe de hablar esas alabanzas? Pues de su proeza, de su grandeza, exaltando su nombre, la muchedumbre de su grandeza, de su poder, de su majestuosidad, de su magnificencia, de su omnipresencia. Esos son los temas. O sea, si una alabanza dice salto, danzo en el río, hagamos una fiesta y gira, gira, salta, remolinea, pues esas no son temáticas que menciona aquí el Salmo. Aquí las temáticas de qué deben de hablar, de sus proezas. Toda la alabanza tiene que estar dirigida a que hable de él, exaltando su nombre. Dios tiene que ser el centro. Recuerda que dentro de la adoración decíamos que Dios es el centro de la adoración. Él tiene que ser, las alabanzas tienen que ser alabanzas cristocéntricas, o sea que, o del Señor, ¿no? O sea que el tema principal sea de Dios y sus proezas. No vamos a hablar de otras cosas, es que, estoy triste y tú esto, y no, 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 hay que hablar de Él, hay que hablar de Él, de sus proezas, de su poder, de su majestuosidad. ¿Con qué medios apropiados debe de dirigirse esta alabanza? Pues con todos los instrumentos que están aquí mencionados del versículo 3 al 5. Y entonces los que practican la alabanza, o sea, los que tocamos en la iglesia o los hermanos que tocan en otros estados, en otros países, en el culto, aquellos que dirigen la alabanza, ¿a quién deben de dirigir la gloria y la honra y esa alabanza? Pues a Jehová. Si buscas tu gloria, si buscas que te aplaudan, si buscas aplausos, si buscas que te reconozcan, si buscas fama, entonces la gloria es para ti y no estás direccionando esa alabanza a Dios. Este salmo es importante y que tengamos en cuenta estas cuatro preguntas. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Y quién? Si las alabanzas que tú escuchas cumplen con estos cuatro parámetros o directrices, entonces tu alabanza está como Dios lo estipuló
en sus mandamientos. Sí, y en alguna de estas cuatro hay algunas temas, ejemplo, la temática no va dirigida a eso, va dirigida a tu esposa, a tus hijas, es que Dios me bendijo, mis hijas, que eso, que lo otro, princesas mágicas, un ejemplo ahorita de Adrián Romero, que no tiene nada que ver con la exaltación, las proezas de Dios, con su grandeza, entonces esa alabanza no es bíblica, podrás escucharla en tu casa, podrás escucharla mientras haces que hacer, trabajo y lo que quieras, pero no es una alabanza que puedas tú cantarla o dirigir a Dios, que alaba a Dios, porque tiene que hablar el mensaje, el tema a quien va dirigido la letra de tu canción es a Dios, hablar de Él, siempre exaltándolo, siempre reconociéndolo, alabándole en su santuario, con temáticas que hablen de su grandeza, con los medios, con los instrumentos que Dios menciona aquí en esos versículos y, y obviamente dándole a Él la alabanza. ¿A quién? A Jehová. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, hermanos. Hay que pasar por un filtro todas las alabanzas que escuchamos y si cumplen con estos parámetros, entonces nuestra alabanza está bien direccionada a Dios. Son alabanzas inspiradas en Dios. Si analizamos los versículos o analizamos sobre todo los salmos, podremos darnos cuenta que cumplen con esto, con estos parámetros, al igual que los himnos. A veces decimos, ay, no, el himnario ya está viejito, esas canciones de antaño, ¿no? Pero cumplen con esto. Y si cumplen con esto, entonces, son alabanzas aprobadas por Dios. Avanzamos. Ahora sí, hablando de la vida, la música en la vida de Israel. Hablando del pueblo judío, pues tendríamos que analizar qué función fungía la música en el pueblo de Israel para que nosotros podamos entender cómo el pueblo elegido por Dios era inspirado, direccionado por el Espíritu Santo para hacer las cosas como a Dios así le complace. Entonces, la música ha jugado un gran rol en la vida del pueblo de Dios. Estaba asociada a todos los aspectos de la existencia. Se cantaba tanto en los días de gozo como en los días de luto, en el culto, en el hogar y también durante los trabajos en el campo. Entonces, la música en la vida cotidiana de Israel, pues vamos a ver muchos aspectos en donde se usaba. Ya aquí sí me van a apoyar, hermanos, dando lectura a algunos versículos. Entonces, primer aspecto, se cantaba en las siegas y en las vendimias. En las siegas y en las vendimias se usaba la música. Y vamos a leer ahí Jeremías 31 4 al 5. Aquí tenemos ya el versículo para que no lo busquen. Si quieres, ya desde aquí, el hermano Rodolfo, apóyeme leyendo estos dos versículos, el 4 y el 5 de Jeremías, por favor, hermano. Y aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada, Ujú. adornada con tus panderos y saldrás en corro de danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los plantadores y harán común uso de ellas. Exacto. Gracias, hermano. Muy bien. Aquí estamos viendo dos versículos donde menciona que durante las siegas y en las vendimias, la música jugaba un papel importante, estaba presente. Dice, aún te edificaré y serás edificada. Está hablando de Jerusalén, ¿no? De la restauración de Jerusalén y serás reconstruida y te adornarán con panderos para que dancen con alegría. O sea que el día que Dios cumplió esa promesa o que la cumpla, hace referencia a que le adornarán, le harán una gran fiesta, estarán llenos de regocijo y con panderos y con alegría se hará, ¿no? Dice, aún plantarás viña en los montes de Samaria, plantarán los plantadores y harás común uso de ellas. ¿No? Entonces, aquí estamos viendo estos versículos donde menciona que se cantaba en las siegas y en las vendimias. En este caso, estamos viendo aquí una imagen donde nos está ilustrando esta parte, que dentro de las viñas, que en este caso era la recolección de la uva, ellos, la música, entre cantos y danzas, entre la música estaba en el trabajo laboral, en la actividad laboral, perdón, de los judíos, había música. Ahora, ¿dónde más encontrábamos la música? Dice, al momento de partir. Al momento de partir, cuando alguien se iba de casa, porque tenía que mudarse, iba de viaje o iba a cierta misión, a alguien cuando partía, también había música. Y vamos a leer ahí en Génesis 31, 27.
31, 27. Vamos a tratar de hacerlo fluido, no profundizar tanto para que podamos ver en todas las áreas donde la música estaba presente en la vida cotidiana de Israel. Al momento de partir, y dice ahí Génesis 21, 37, que nos apoya dando lectura a ese otro versículo. Alejandra, hermana Alejandra, ¿nos puede apoyar? Ahí está ya en la diapositiva, ya para que no lo busquen, ahí podemos dar lectura, está hasta abajo. Sí, amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 21:37. Así es, 31, 21, 20, 31. 31, 27. 31:27. ¿Por qué te escondiste para huir y me hurtaste y no me diste noticia para que yo te enviara con alegría y con cantores, con tamborín y con vihuela? Exacto, bien. Aquí les voy a poner un poquito, gracias hermana, vamos a poner un poquito en contexto. Aquí estamos hablando de Jacob. En este caso, Jacob en alguna ocasión se fue de la tierra de la casa de Labán, Labán que era su suegro. Recuerden que Jacob trabajó para tener a una de las hijas, pero luego le dio Labán la otra hija y trabajó otros años para que tuviera la otra hija, ¿no? Entonces, llegó el momento en que Jacob pues, quiso partir de ahí, de la tienda de Labán, y lo que hizo fue esto, se fue. Después, mientras él se fue, Labán lo alcanza y Labán enfrenta o habla con Jacob y le dice eso, le hace esta pregunta a Labán a Jacob. Dice, ¿por qué te escondiste para huir y me hurtaste? O sea, me robaste. Y no me diste noticias, o sea, ¿por qué no me avisaste que ya te querías ir? ¿Por qué no me avisaste? Dice, para que yo te enviara con alegría y con cantares, ¿no? O con cánticos. Entonces, aquí en este versículo 27 dice, ¿por qué te fugaste? ¿Por qué te escondiste? Dice, ¿por qué me engañaste y no me dijiste nada? Yo te habría despedido con alegría y con cantos, con tamborines y arpa. O sea, aquí Labán de alguna manera está manifestando que él estaba en el derecho de saber el por qué Jacob dispuso haberse ido. Y si Jacob le hubiera dicho, pues Labán hubiera hecho lo siguiente, en esa despedida, en esa partida que hubiera hecho Jacob, Labán le hubiera servido por medio y hubiera hecho acto de esto, uso de música, para que lo despidiera con la música, con tamborín, con vihuela y con cánticos. Aquí podemos ver que entonces de las costumbres judías o dentro de lo que los judíos hacían era que cuando alguien partía de casa y se iba a otra tierra, pues los despedían con música. Y este es un ejemplo claro, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar a la siguiente. Vamos a ver en qué otras áreas, en qué otros aspectos también estaba presente la música en la vida de Israel. En los reencuentros, o sea, no solamente cuando alguien se iba, sino también cuando alguien llegaba a casa. Y vamos a leer ahí en Jueces 11:34. Jueces, Jueces 11:34. ¿Quién nos apoya dando lectura? Abran su micrófono, no hay problema. Alguien que nos apoye dando lectura a Jueces 11:34 y 35. Ya está el versículo para que igual ya no los busquen, ya están aquí en la presentación y podamos dar lectura. Este, ¿Quién nos ¿Quiere que le apoya? diga la de lectura? A ver. Y volviendo Jefté a Mizpa, Ajá, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas. así es. A ver, déjame, es que no veo aquí la última letra. Creo que es ahí donde dice y danza. La sola, la Ajá. única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Exacto. Bien, volvemos a poner en contexto este versículo. Aquí estamos hablando de este personaje llamado Jepté o Jipti. Jepté fue un judío que en cierto momento el pueblo judío estuvo en guerra y mandaron a traer a Jepté porque Jepté se fue de ahí
del pueblo y lo mandaron a traer los judíos para que él comandara o dirigiera en la guerra. Jefté, eh, adiestrado para la guerra, dirigiendo al pueblo de Israel en ese enfrentamiento que tenía en ese entonces el pueblo de Israel con alguno de sus adversarios, él hace una promesa a Dios. Él da un juramento, hace juramento a Dios o hace más bien una promesa a Dios que si Dios les daba la victoria, él iba a dar como holocausto, iba a dar como holocausto o iba a ofrecer como holocausto al primer personaje o a la primera persona que saliera a recibirle cuando volvieran de la guerra, cuando regresaran en victoria. Entonces, él se adelantó a hacer un juramento, una promesa a Dios, y le dijo, si me das la victoria, desde el versículo 30 dice, si tú me das la victoria sobre los amonitas, dice, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Y entonces ahí llegamos a ese versículo 34. Dice que después de que Jefté volvió y avanzó contra los amonitas, perdón, y peleó contra ellos, con la ayuda del Señor, pues los venció y dice que los destruyó por completo y que conquistó Aroe hasta Minir y sus 20 ciudades. Y en el versículo 34 menciona que cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, o en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danza. Jefté no tenía más hijos, o sea, era su única hija, aquí como dice, y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, ¿no? Era la única hija que tenía, no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Entonces, él se rompe en llanto, en quebranto, porque al ver a su hija que salió a recibirle, fue la primera persona que le recibió, rasgó sus vestiduras y él rompió en llanto. Y es lo que dijo, ay, hija mía, qué desgracia la mía, y tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice al Señor y no puedo retractarme. Entonces, aquí estamos viendo un versículo que en los reencuentros también recibían a la gente, en este caso al pueblo que iba, a la gente que iba a la guerra y que volvían victoriosos, les salían a recibir con música, dice aquí, ¿no? En el reencuentro había música, salió a recibirle con adufe y danzas. Desafortunadamente, Yepté pues hizo promesa a Dios y tuvo que cumplir. Tuvo que matar a su hija en ofrecimiento a Dios para que Dios le diera la victoria. Desafortunadamente aquí quizás Yepté se adelantó porque pudo a lo mejor Dios haberles dado la victoria, pero no, aquí, bueno, tendríamos que hablar más atrás, leer para entender el contexto general. Pero lo que queremos es entender que Yepté, al momento de que llegó a casa en los reencuentros, les recibían a la gente con música. ¿Ok? En Lucas 15:25. Vamos a otra cita. Lucas 15:25. Lucas 15:25. Ahí dice, y su hijo, el mayor, estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas. ¿De quién estamos hablando aquí? Del hijo Hijo pródigo. pródigo. Exacto, el hijo pródigo regresa a casa, el otro hijo que se quedó con el papá le dan la noticia, oye, es que, ¿qué crees? Que tu hermano ha regresado. Y cuando él se entera de esa noticia, pues va a su casa, el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresa y llega cerca de la casa, ya está muy cerca de su casa, oyó la música y las danzas. ¿Por qué? Pues porque el papá, ¿qué hizo? Pues recibió a su hijo, el hijo que estaba perdido, el hijo pródigo, y le dio un anillo de oro, le dio ropa y zapatos nuevos. ¿No? Y entonces le recibe con gusto, le hace una gran fiesta, manda a matar a a un becerro gordo para que comiera y le hiciera fiesta a su hijo porque había regresado, ¿no? Y entonces se entera el hijo que se quedó, el hijo mayor que se había quedado con el papá, se entera de que regresó su hermano y va a su casa y escucha a lo lejos que había música y danzas. Nos damos cuenta que entonces en los reencuentros, cuando alguien volvía a casa, la música estaba presente en la vida del pueblo judío. Aquí tenemos dos citas que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, corroboran que la música estaba presente en los reencuentros. ¿Ok? Avanzamos. Ahora, vamos a Números 21:14. En Números 21:14, Números 21:14, sabemos que este libro, obviamente lo escribió Moisés. Números 21:14.
Y en esta cita dice, por tanto, del 14 al 16, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Bermejo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Nar y descansa en el término de Moab. Y de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, junta al pueblo y les daré agua. Estamos hablando un poquito más atrás que igual estaban en guerra, salieron de esa guerra, y andaban sobre el desierto, y después hubo serpientes que picaron al pueblo por su incredulidad, y después de ahí, de que Dios les da la sanidad de las serpientes que les habían picado, avanzaron hacia otro pueblo, hacia otras tierras, y ahí es donde Dios habla de este versículo. Dice que al partir de allí, o sea que acamparon en otro lado del río, en Arno, y que estaban en el desierto, y que cuando iban más allá del territorio del amorreo, en este río, que es el límite de los moabitas y de los amorreos, o sea que por ahí andaba el pueblo judío caminando, avanzando. Dice ahí, pues obviamente menciona que en este libro llamado el libro de las batallas de Jehová, como en el versículo dice, por tanto, se dice que en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo Dios, o sea, ese libro, ¿de qué se trata? No, la pregunta es, ¿ese libro qué contiene? Ese libro es un libro hebreo perdido, obviamente, es un libro que relata cosas del pueblo judío. Y se dice que es posible que trate este libro de cánticos de victoria, de poemas épicos y de relatos históricos que corrían en los tiempos de Moisés. O sea que en este caso, este libro de las batallas de Jehová narra, es que estaban escritas todas las hazañas que el pueblo judío tuvo, pero que lo obtuvo por la mano de Dios, cuando Dios les daba la victoria en las batallas contra sus enemigos. Y había también cánticos, y había también poemas. Por algo, si leemos ahí en la Biblia, si te das cuenta, dice, el libro de las batallas de Jehová está como entre letra cursiva, y quizás sea el título de algún libro poético o de algún himnario o un tipo de cánticos. Dice, este libro es histórico porque posiblemente también Moisés lo escribió o un coetáneo, o sea, alguien, un contemporáneo de él, alguien que tenía la misma edad de Moisés, quizás fue Moisés o alguien de la misma edad de Moisés que andaba ahí con el pueblo y que obviamente escribieron, vieron todas las hazañas que Dios hizo en ellos, todas las victorias, y dentro de esas victorias que están escritas en ese libro de las batallas de Jehová, estaban también los cánticos escritos, que después de que Dios les daba la victoria, ellos cantaban. Esta obra se cita aquí como evidencia de que en el río de Arnón, en el límite de septentrional, o sea, en el norte de Moab, se hizo esto, ¿no? Y lo vamos a corroborar más adelante. Entonces, en el libro de las batallas de Jehová estaban escritas todas las hazañas, todos los logros, todos los relatos históricos del pueblo judío y todas las victorias que él le dio, y que también estaban ahí incluidos esos cánticos de victoria. ¿Ok? Entonces, esa cita continúa aquí en la siguiente diapositiva, que dice números 21-17. Dice, entonces cantó Israel esta canción, sube, oh pozo, a él cantar. Ahí está. Leemos desde el anterior otra vez, el 10, 14, 15, 16 y 17. Por tanto, se dice que en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo Dios en el mar Bermejo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar de Ar y descansa en el término de Moab, y de allí vinieron a beber en este pozo del cual Jehová dijo a Moisés, junta al pueblo y les daré agua. Y entonces cantó Israel esta canción, sube, oh pozo, a él cantar. Entonces, si cantaron eso porque Dios les dio agua después de una batalla, después de haber caminado durante el desierto, y Dios les da agua y cantaron, es obvio que estaba todo esto narrado en ese libro de las batallas de Jehová. Ese canto, ese libro no solamente narra o está escrito todas las hazañas o todos los datos históricos de lo que vio el pueblo judío, sino también cánticos, poemas o poesía del mismo pueblo. Y entonces también los judíos, cuando descubrían un manantial, se celebraba por medio de cánticos. Y aquí está el ejemplo, número 21-17. Entonces cantó Israel esta canción, sube, oh pozo, a él cantar. Cuando encontraban un pozo, un manantial, cantaban, dándole gracias a Dios, porque Dios proveía agua, sustento para ellos. ¿No? ¿En qué más? En la llegada de la primavera. Cantares 2,
12. Vamos a Cantares 2:12. Libro de Cantares 2:12. Dice lo siguiente. Ya han brotado las flores, ¿no? Se mostrado las flores en la tierra. En tiempos de la canción, el tiempo de la canción es venida y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Ahí estamos leyendo, ¿no? Entonces, queda claro, ya han brotado las flores en el campo. ¿Cuándo brotan las flores en el campo? Pues en la primavera. Ha llegado el tiempo de los cantos y por toda nuestra tierra se ha escuchado el arrullo de la tórtola. O sea, aquí ya había pasado el invierno, ha terminado el invierno y con el término de las lluvias, pues el invierno ya había pasado, las lluvias se habían acabado, las flores salen y florecen. Y todo esto hacen alusión a la primavera, como a una imagen del amor robusto y del crecimiento entre ambos. Obviamente, si leemos más atrás, hace referencia al libro de los Cantares, que sabemos que este libro pues habla de cantos de amor, ahorita los vamos a ver más adelante. Entonces, cuando llegaba la primavera, también había el tiempo de la canción es venida. Cantaban de alegría, de gozo, porque Dios hacía prosperar todo aquello que ya había marchitado, ¿no? Por el invierno. Avanzamos. Había también música, había cantores en la corte del rey. Y lo leemos en Segunda de Samuel 19:35. Segunda de Samuel 19:35. Dice, yo soy hoy día de edad de 80 años, que ya no haré diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que comiera o bebiera? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué? Pues sería aún tu siervo molesto a mi señor el rey. Aquí estamos hablando de un personaje llamado Barzillai. Y Barzillai era una persona ya de edad avanzada, dice que aquí ya era de edad de 80 años. Era siervo del rey David en este caso, y salió a buscar cuenta la historia, o cuenta ahí la Biblia, que salió a encontrar al rey David para ayudarlo a cruzar el río Jordán. Y mientras salió al encuentro del rey David, el rey David le pide a Barzillai, que era un galadita, eh, le dice, pues vente, ven conmigo, ¿no? Sígueme, ven conmigo a mi reino, acompáñame al otro lado del río, o sea, acompáñame. Y si leemos en los versículos anteriores, en el versículo 33 dice, entonces el rey le dijo a Barzillai, ven conmigo a Jerusalén y yo te daré todo lo que te haga falta. Pero Barzillai pues le respondió, ¿cuántos años crees que podré vivir contigo en Jerusalén? ¿No? O sea, le hace esa pregunta. Si ya tengo 80 años, si tú crees que sabré distinguir aún lo que es agradable y lo que no, o sea, tomará mi boca apetito, dice aquí también, ¿no? ¿Crees que podré apreciar la comida o la bebida? ¿Crees que podré escuchar mejor a tus cantores y cantoras? Si no, no quiero ser una carga para mi señor el rey. Aquí estamos corroborando que entonces había música, había cantores en el palacio del rey, en la corte del rey. Entonces, había músicos, había cantores delante del rey. También lo vamos a corroborar en Eclesiastés 2:8. Eclesiastés 2:8. Dice, alleguéme también plata y oro y tesoro apreciado de reyes y de provincias. Híceme de cantores y cantoras y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos, músicos y de todas suertes. Aquí está hablando, de alguna manera, en Eclesiastés estamos hablando de Salomón. Y aquí menciona que Salomón acumuló plata, oro, ¿no? Mientras él estuvo delante como rey del pueblo judío, acumuló plata, oro, tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias, y que tuvo cantores y cantoras, y que disfrutó de todos los placeres humanos habidos y por haber. Una vez más, los instrumentos de música se muestran que en la corte del rey estaban presentes. Era parte de la vida del pueblo de Israel la música. Era parte también de la corte del rey, que hubiera música.
¿En qué otros ámbitos había música? Bueno, Filón de Alejandría dice, los judíos pasaban a menudo todas las noches cantando cánticos, tanto de carácter religioso como de otras clases. Filón de Alejandría, ¿quién es? La pregunta es, ¿quién era este personaje? Pues era un judío, le decían Filón el judío, era de origen judío, fue, era helenístico, nacido alrededor del año 20 antes de Cristo en Alejandría, donde murió alrededor del año 45 después de Cristo, o sea que vivió mientras Jesús estuvo en esa tierra. Fue alguien que pudo ver, observar, palpar cómo eh, el pueblo judío actuaba, vivía dentro de su vida día con día. Fue el primero en pensar en Dios como el arquitecto del universo. O sea, sabemos que él era un filósofo, pero a él fue el primero en pensar en que Dios era el arquitecto del universo. Y en una de sus obras, o sea, de Filón, en una de las obras que él escribió, concedió gran importancia a la providencia divina y a la gracia, reconociendo que el mundo es de Dios y no de los hombres. Entonces, si bien los seres humanos pueden tener algún parentesco espiritual con Dios, no están en el mismo rango que él. Es obvio. Creer lo contrario sería sucumbir al mal, ¿no? O sea, darle lado al maligno. Dios actúa mediante los poderes divinos, el que crea, el que ordena, el que prohíbe, la compasión o la misericordia y finalmente el poder real o soberano. O sea, Filón de Alejandría era un filósofo, pero fue un filósofo judío y que le daba todos los créditos a Dios como el gran arquitecto del universo y él observó, él fue vidente de las cosas que hacía el pueblo judío en ese tiempo. Dice aquí que los judíos pasaban a menudo toda la noche cantando cánticos, tanto de carácter religioso como de otras clases. Es importante saber eso, que gente que a lo mejor eran parte como tal, seguidores de Dios o del pueblo tal cual hay, pero gente que era vidente, que vivía en esos tiempos, puede dar crédito, pueden dar veracidad de los sucesos que había en el pueblo de Israel. Mucha música. Ahora, hay una gran diversidad y en la Biblia podemos encontrar una gran y amplia diversidad en los textos bíblicos que registran la música. ¿Qué tipo de música más había? Pues cantos de marcha, cantos de marcha. ¿En dónde lo podemos eso analizar? Pues en Números 10:35. Vamos a Números 10:35. Ahora sí, ¿quién nos apoya dando lectura? Ahí están los dos versículos, versículo 35 y versículo 36. Números 10:35. Amén. Dice la palabra de Dios. Y fue que moviendo el arca, Moisés decía, levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella asentaba, decía, vuelve Jehová a los millares de Israel. Bien, gracias, hermana. Aquí estamos viendo que el arca, obviamente, estaba en movimiento, iban trasladándose y llevaban el arca, ¿no? Y dice aquí que Moisés dijo, menciona esta parte, ¿no? Menciona esta parte cuando el arca se ponía en marcha, o sea, cuando andaba en movimiento, trasladándose de un lado a otro, Moisés decía, levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Mientras Israel viajaba y acampaba, pues Moisés oraba al Señor para que el Señor les diera la victoria y que su presencia permaneciera con la nación. Entonces, de alguna forma aquí estamos viendo que cuando se detenía Moisés decía, vuelve Señor, vuelve a estas legiones o a las legiones de Israel. Entonces, aquí queda muy claro que había cantos de marcha, cantos que daban de alguna manera ponían en demostración lo que el Señor hacía cuando el pueblo de Israel se trasladaba con el arca. No solamente en estos hechos, sino también podemos corroborarlo en Segunda de Crónicas 20:21. Segunda de Crónicas 20:21. Aquí dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada y dijesen,
Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ahí está, ahí queda claro. O sea que después de que reunió al pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, estamos hablando aquí de Josafat, otro personaje de la Biblia, nombró a algunos, Josafat nombró a algunos dentro de todo el pueblo, ataviándose sus vestiduras sagradas para que cantaran alabanzas al Señor, mientras el ejército salía con sus armas y decían, demos gloria al Señor porque su misericordia es para siempre, glorificada a Jehová. Entonces, dos citas que comprueban que había cantos de marcha, mientras el pueblo salía a la guerra, mientras el pueblo iba con el arca, había música, cantos de marcha, cantos que glorificaban al Señor, mientras el pueblo estaba en la guerra, había otros, mientras unos iban armados, otros del pueblo judío estaban tocando, glorificando a Jehová. Ahora, algo muy importante. Vamos a hablar ahora de lo que son los cantos graduales, hermano. Dentro de estos cantos de marcha, pues también había otro tipo de cánticos. Los salmos, como sabemos, todos los salmos, pues es como si fuera el himnario, ¿no? Los cánticos del pueblo judío. Y entre los cuales, pues hay cánticos graduales que se cantaban durante las peregrinaciones a la gran fiesta de Jerusalén. La palabra gradual es una traducción de un término hebreo que quiere decir yendo hacia arriba. Eso significa la palabra gradual, yendo hacia arriba. Entonces, hay salmos que están con esa connotación, cánticos graduales. ¿Qué son esos? ¿De qué se tratan los cánticos graduales? Son cantos que se cantaban durante la peregrinación del pueblo judío cuando tenían que ir a las grandes fiestas de Jerusalén. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 16 para corroborar que, que sí es verídico, que sí es cierto que Dios les había dicho esto. Y yo lo voy a dar lectura a esta cita de Deuteronomio 16 dice, 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas. Y en ninguno de ellos se presentará, y si ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Aquí estamos corroborando que entonces Dios les había dado como mandato al pueblo de Israel que fueran a Jerusalén 3 veces al año, a 3 fiestas muy importantes y que no podían faltar a la fiesta solemne de los panes, a la fiesta solemne de los panes sin levadura, a la fiesta de las semanas y a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, mientras ellos iban de su casa, de su ciudad, de donde ellos habitaban, de su tierra, hasta llegar a Jerusalén, en ese transcurso, en ese peregrinaje, ellos cantaban estos cánticos graduales, que de alguna manera, pues el templo de Jerusalén quedaba un poquito en lo alto y eso, pues obviamente era como de ir ascendiendo, yendo hacia arriba. Vamos a Jerusalén, vamos en peregrinaje, pero desde que salían a casa hasta que llegaban al templo de Jerusalén, ellos iban cantando estos cánticos graduales, que son algunos salmos que menciona más adelante. ¿Cuántas veces iban a obligadamente, obligatoriamente, Dios les había dado como mandato que se presentaran al templo? En estas 3 fiestas eran sumamente importantes. Había quizás otras, pero estas eran las de mayor relevancia que no podían faltar el pueblo judío en Jerusalén. Ahora, si estamos hablando que el gradual significa yendo hacia arriba, pues entonces estos cánticos de subida o cantos graduales, que es lo mismo, se trata de salmos que tienen como escenario la ascensión a la ciudad de Jerusalén. Los cantos de subida son propiamente salmos de peregrinación. La obligada visita al templo de Jerusalén dio como el resultado una literatura especial y propia para el viaje de peregrinación. Los salmos de subida son, por tanto, lo que recitaban los que se dirigían al templo y suponemos que se recitaban de manera especial con motivo de las fiestas en procesiones y peregrinaciones organizadas por el culto. La elevación del templo, o sea, el llegar al templo, el subir al templo, a Jerusalén, al que se ascendía por gradas o escaleras sobre la ciudad de Jerusalén, así como la elevación de la misma ciudad de Jerusalén, dieron el título a los salmos como cantos de las subidas, ya que tanto para entrar al templo como para entrar a la ciudad había que ascender. Sí, porque Jerusalén estaba en lo alto, ¿no? Estaba más alto que en las otras tierras de donde ellos venían. Ahora,
La colección de estos cantos de subida o cantos de peregrinación están compuestos por 15 salmos. Son 15 salmos que se llaman los 15 salmos o cánticos graduales. ¿Cuáles son? Es del Salmo 120 al Salmo 134. Ahí tenemos 15 salmos cánticos graduales, los cantos graduales o cantos de subida. Un conjunto que se ha mantenido íntegro a lo largo del tiempo como una sesión especial dentro del salterio, o sea, dentro de lo que ellos cantaban. Solo uno de los 15 salmos modifica el título y en lugar de decir cantos de las subidas, dice cantos para las subidas. Y ese es el Salmo 121.1. Si te vas al Salmo 121.1, chácalo en tu Biblia, hermano, y te darás cuenta que hasta arriba, antes de que empiece el versículo 1, dice canto gradual. Y todos los salmos a partir del Salmo 120 al 131 dice canto gradual. Esos cantos eran específicamente usados o cantados por el pueblo de Israel cuando salían de casa e iban en peregrinación al templo de Jerusalén. Y los cantaban desde que salían hasta que llegaban y entraban al templo de Jerusalén, cuando iban a esas fiestas que Dios les ordenó que tenían que presentarse. Ahora, ¿quiénes fueron los autores de los cantos graduales? Pues hay tres autores, o bueno, mínimo dos, que sí tenemos aquí certeza de ello. David fue el autor de 4 de estos cánticos. Fue el autor del Salmo 122, del 124, del 131 y del 133. Él escribió 4 cánticos graduales, o sea, 4 cantos de peregrinación o 4 cantos de subida. El rey Salomón fue el autor de uno de estos cánticos, del Salmo 127. Y los 10 restantes permanecen anónimos, ¿no? O sea, no se tiene certeza de quién escribió los últimos 10 cánticos o salmos graduales. Pero sí nos damos, yo les podría dejar que por favor en la semana lean esos salmos, del 120 al 134, y se darán cuenta que hace alusión a eso, a este peregrinaje, desde que salen, desde que van y desde que Dios los liberta, desde que van al monte de Sión, dará veracidad a estos salmos de que eran cantos de su vida de peregrinaje. Y entonces, cuando ahora leamos el Salmo 120, el 121 y del 120 al 134 y hasta arriba, va a decir siempre canto gradual. Cuando yo vea esa palabra, entonces ahora sabré que es un canto de peregrinación. ¿Ok? Avanzamos. Teológicamente, los cantos de las subidas o de peregrinación tienen 3 interpretaciones. Por un lado, son un memorial de la ascensión que tuvieron que hacer los israelitas en el éxodo desde la esclavitud de Egipto para alcanzar la libertad y entrar en la tierra prometida, o de la misma manera recuerdan el regreso y ascenso tras el exilio babilónico, tras el edicto de Ciro y la reconstrucción de la ciudad destruida, ¿no? Jerusalén. Y finalmente evocan de forma escatológica la subida a Jerusalén celeste, o sea, no solamente a una Jerusalén terrenal, sino ellos lo cantan para el día que estemos en la Jerusalén celestial. Ascender gradual, gradual es ir subiendo, ascendiendo. Recuerden que la palabra gradual significa yendo hacia arriba, ¿no? La subida a la gran Jerusalén celeste y mesiánica del final de los tiempos. O sea, lo que Dios nos ha prometido, que estaremos con Él, ¿no? En esa Jerusalén, en el tercer cielo. Entonces, Salmo 120 al 134, aquí tenemos el versículo número 1 del Salmo 121, dice, cántico gradual, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los cánticos graduales así van a empezar, del 120 al 134, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. Ahí estamos viendo lo que dicen aquí. Ellos están confiando en la promesa de Dios que algún día estaremos en su presencia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Pues de Dios viene mi socorro. Él es el monte, ¿no? Dios es el que representa esto. Ahora, no solamente los cánticos graduales eran usados para la peregrinación, había música en otras actividades, cantos de temas laborales. O sea que mientras trabajaban, había música y lo podemos corroborar ahí en Isaías 5:1. Isaías 5:1. Y dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto
lugar fértil. Cantaré el cantar de mi amado a su viña. Quizás está hablando metafóricamente, haciendo alusión a esto, pero lo representan de esta forma, ¿no? En este versículo 1, ¿no? Mi amado. ¿Quién es mi amado? Pues el Señor, ¿no? El Señor. Él es amigo amado de Isaías y la viña pertenece a él. Entonces, la conclusión de este discurso extendido comienza haciendo alusión a eso, que él quiere cantar ahora por mi amado, o sea, para el Señor, el canto de mi amado a su viña, porque la viña le pertenece a Dios. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. En Isaías 27:2 podemos también eh, checar esta otra parte. En aquel día, cantad de la viña del vino rojo. Otro versículo, perdón, que constata que había cantos en los temas laborales. O sea, cantaban a Dios mientras ellos estaban trabajando. Y sabemos que hay un himno en la Biblia, dice, en la viña del Señor, ¿no? Dice, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra, ¿verdad? Quiero yo cantar y orar en la viña del Señor, ¿no? Entonces, había cánticos también en los temas laborales. Y vamos ahora a Jeremías 48:33. Jeremías 48:33. Hermano Rodolfo, ¿me apoyas, por favor? Sí, hermano. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos labrados y de la tierra de Moab, y haré cesar el vino de los lagares, no pisarán con canción, Ujú. la canción no será canción. Correcto. Gracias, hermano. Entonces aquí dice, en los fértiles campos de Moab, o sea, cesó la alegría y el regocijo, ¿no? Pues yo hice que en sus lagares faltara el vino, ¿no? Ya no cantan al pisar las uvas, ni tampoco lanzan gritos de alegría, ¿no? Estamos parafraseando este versículo. Corroboramos que había música mientras ellos trabajaban, mientras pisaban la uva, cantaban música en la vida de Israel. Cantos para poner la primera piedra de una casa. Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Aquí en este versículo, pues estamos viendo que no había ningún obstáculo que se pusiera para detener la culminación del templo en el tiempo de Zorobabel. En el tiempo de Zorobabel, y, y que la primera piedra pues era mente importante y había música. Ahora, también había música para poner la primera piedra angular, Job 38:6. Job 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea, esta historia ya la habíamos leído la semana pasada, donde Jehová le pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando yo puse, o quién puso su primera piedra angular. ¿Quién puso su primera piedra angular cuando todos los seres celestiales alababan a Dios? O sea que mientras Dios ponía la primera piedra, mientras Dios construía hacia todo su creación, había música, los seres celestiales alababan a Dios. Había cantos de amor. Salmo 45. Salmo 45. Ya casi acabamos. Dice, aquí vamos a leer solamente los primeros dos versículos. Dice, el músico principal sobre Susanim para los hijos de Coré,
Masquil, canción de amores. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena, refiero yo al rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Has, Haste hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Rebosa mi corazón, dice mi lengua, ¿no? Dice, aquí estamos hablando, el salmista queda de alguna manera abrumado, emocionado por la ocasión de que la boda del rey venía, ¿no? Por consiguiente, pues él expresa con palabras su mente, los sentimientos que le agitaban y por medio de estas palabras hermosas, él describe esto. En otras versiones dice, en el versículo dice, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, cántico nupcial. Cántico nupcial significa cuando alguien contrae nupcias, cuando alguien contrae matrimonio. Había música, cantos de amor. Y este es un ejemplo. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Hay una alabanza de Adrián Romero que así empieza. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Y está sustentado en este salmo, en el Salmo 45, ¿no? Ahora, eh, aquí aparecen dos anotaciones sobre lirios. Si leemos hasta arriba, antes del versículo 1 dice sobre lirios. Probablemente tiene relación con la melodía que se usaba como acompañamiento de esta letra que el salmista hizo en el Salmo 45. Entonces, cuando dice sobre lirios, hace referencia quizás a un tipo de música, al tipo de interpretación que tenían que darle a esta letra, a esta poesía, o a este poema que iban ellos a cantar, a musicalizar para la boda nupcial o este cántico nupcial que era dirigida a la persona que se iba a casar. Dice canciones de amores, también está esa connotación, ¿no? O cantos de amor, dice cántico nupcial o canciones de amores, que también está hasta arriba, se refiere a su contenido. O sea, ¿de qué va a tratar este salmo o esta canción? Pues es una canción de amor de dos personas que contraen nupcias. Probablemente indica que este salmo es un cántico de bodas o una composición para la boda real, la boda del rey. Entonces, ¿había cánticos también de esta temática? Sí, lo estamos viendo en el Salmo número 45. Cantares 2:14. Cantares 2:14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Aquí estamos viendo que con palabras hermosas nuevamente, que se está expresando estos cánticos de amor. Estos cánticos de amor, mencionados aquí en el versículo 14, paloma mía escondida en los agujeros de la peña, en parejes escondidos, parajes escondidos, perdón, y escarpados, déjame contemplar tu rostro, déjame escuchar tu voz. Cuando dices déjame escuchar tu voz, obviamente hace referencia también a que cantaban, cuán placentera es tu voz y cuán hermoso tu semblante. Aquí estamos hablando del rey Salomón, ¿no? De lo que él estaba diciendo o citaba a la Sulamita. La Sulamita pues, era a esa mujer joven de la cual iba dedicado los salmos, o bueno, lo que él escribía, la poesía, los poemas que él escribía, el rey Salomón iban citados o él mencionaba a la Sulamita o que en otras palabras significa Sulamita mujer joven, a esa mujer hermosa la que es la protagonista de estos pasajes que escribe el rey Salomón. Cantares 5:16 dice su paladar dulcísimo y todo el codiciable, ¿no? O sea, aquí ya está hablando la joven. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Cantares 5:16. Cantares 5:16. Dulce es su paladar, todo él es codiciable. Así es mi amado, o sea, el Señor. Doncellas de Jerusalén, así es mi amigo.
Aquí estamos viendo nuevamente a Salomón expresándose. Vamos a Ezequiel 33-32. Ezequiel 33-32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, oye, tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien, pero oirán tu palabra, oirán que tú hablas de mi palabra, oirán que tú hablas de hacer mensaje, más este pueblo, más esta gente que te escucha, no pondrá por obra lo que tú hables. Y sería bueno leer los versículos anteriores para entender más el contexto, ¿no? Dice en el versículo 30, hijo de hombre, por las paredes y las puertas de la casa tu pueblo va burlándose de ti, unos a otros se dicen, cada uno con su hermano, vengan ahora, vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir. Y se acercan a ti en grupo y delante de ti se sientan como pueblo mío para escuchar tus palabras, pero no las ponen en práctica, al contrario, se deshacen en elogios, pero su corazón solo busca satisfacer su codicia. Para ellos tú no eres más que un trovador. Un trovador es un músico, ¿no? Un cantante, un trovador romántico, de melodiosa voz y bien entonado, oyendo tus palabras, pero no, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Aquí estamos viendo, ¿no? Nuevamente esto, que la música estaba presente ahí. Avanzamos. Canciones para beber. Ay, ¿cómo puede haber canciones para beber? Bueno, ahí, Salmo 69:12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en las canciones de los bebederos de sidra. Si no mal recuerdo, estamos hablando aquí de David. David, en un tiempo, a ver, vamos a checar, Salmo 69:12. Mm, ujú. Dice, los consejeros de tu pueblo hablan mal de mí. Dice, y hasta los borrachos me componen parodias o me componen canciones. O sea, me incomodan, me ofenden, me zahieren, ¿no? O sea, me, me molestan. En Isaías 24, ¿no? O sea, que mientras la gente estaba tomando, entre mientras tomaban eso, se estaban burlando de él. Y hasta le cantaba a la gente. Mientras la gente estaba tomando y bebiendo, los borrachos se burlaban. Hacían canciones de la persona que se estaba burlando. En Isaías 24:9, lo mismo. No beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieren. O sea, ya no beberán vino con cantar. Nuevamente. Entonces la gente, el pueblo de Israel, mientras tomaba, mientras bebía, también estaban cantando. Para bien o para mal, lo hacían en son de burla, en son de alguna otra situación, pero estaba presente también la música ahí, hasta en este aspecto. Cantos para danzar. Primera de Samuel 18:6. Primera de Samuel. Primera de Samuel 18:6 dice, y aconteció que como volvían ellos cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. O sea que cuando David mató al filisteo a Goliat, en este caso, las mujeres, cuando el regreso, recuerden que en los reencuentros, pues le recibían con música. Entonces salieron esas mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando con música, con tamboriles, con alegría, con sonajas, con instrumentos musicales. Y esto también le llegó la noticia al rey Saúl, perdón, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Hay un canto así, ¿no? Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón de Jehová, ¿no? En 1 Samuel 21:12 dice, y David puso en su corazón esas palabras, o sea, como que lo pensó, le entró
como temor, miedo, y tuvo gran temor de Achís, rey de Gad, porque el rey Achís ya se había enterado de la hazaña que había hecho David de haber matado al filisteo, a Goliat, ¿no? Y Samuel 29:5 dice, ¿no es este David de quien cantaban en los corros diciendo, Saúl hirió sus miles y David sus 10,000? O sea, en canto, el pueblo de Israel cantaba diciendo que David había matado a 10,000 mientras Saúl mató a 1,000, ¿no? Entonces, el pueblo judío, entre danzas y cantos por la victoria que Dios le había dado aquí a David, pues estaban gozosos. Ahora, ¿eso significa que tenemos que danzar? No, porque esto lo hicieron en una victoria que Dios le dio a David cuando peleó con el filisteo. No lo hicieron en el tabernáculo, no lo hicieron en el santuario, no lo hicieron en la presencia de Dios, lo hicieron en alegría, en gozo de que Dios le había dado la victoria a David contra el filisteo, que quede claro. No, 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 de ahí vamos a decir, no, pues es que ahora entonces podemos danzar. No, porque no lo hicieron en el lugar santo, lo hicieron afuera, en las calles, no delante de la presencia del Señor. Canciones para burlarse de otros. Job 39, y ahora yo soy su canción y he sido hecho su refrán. O sea que cuando Job estaba pasando por toda la tribulación, que perdió todo y también en su cuerpo fue enfermo, la gente lo veía y se burlaba de él, ¿no? Ahora yo soy su canción y he sido hecho su refrán. Lamentaciones 3:14. Fui escarnio a todo mi, fui escarnio a todo mi pueblo, canción de ellos todos los días. O sea, fui la burla, fui la persona de quien se bufaban. Hasta canción fui de ellos. Lamentaciones 3:63. Su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Nuevamente. Lamentaciones 3:63. Ujú. Aquí estamos hablando de Jeremías, ¿no? De la, de la persecución, de la que hicieron sus amigos en el palacio. Y él decía en su sentarse y su levantarse, mira, yo soy ahora su canción. Entonces, estos son algunos versículos que corroboran la música como parte fundamental de la vida del pueblo de Israel. Y ahora sí, hasta aquí. Vámonos a las preguntas, hermanos. Pregunta número 1. ¿Quién? Voluntarios, ahora sí. ¿Qué rol jugaba la música en la vida del pueblo de Israel, del pueblo de Israel? ¿Qué rol jugaba la música en la vida del pueblo de Israel? ¿Quién nos dará respuesta? ¿Quién nos puede compartir? A ver, los que pusieron atención o se durmieron ahí en el estudio, hermanos. ¿Quién? ¿Habrá un micrófono? No hay problema. ¿Quién nos apoya? ¿Qué rol jugaba la música en la vida del pueblo de Israel? ¿Nadie? No pusieron atención. ¿No pusieron atención? A ver, ¿quién nos dice? Hermano Rodolfo, como que lo veo como que con ganas de querer contestar. Tengo, pues, la música en el pueblo de Israel, yo creo que, bueno, más bien el canto, ahora sí que era como algo que, pues, lo, lo hacían en todo, casi en todas las cosas que hacían, por ejemplo, en para adorar a Jehová Ujú. cuando iban al tabernáculo, al santuario, Exacto, o también el canto era parte también cuando había una despedida, exacto.
o cuando recibían a un ser querido. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de, pues, el más popular, el hijo pródigo. Imagínate, a mí siempre, como que lo que pasó ahí con el hijo pródigo es algo que cuando uno como que lo mira en sentido figurado y como que se pone en lugar del hijo pródigo, pues imagínate, es cuando reconoce uno las cosas de que no podemos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, y uno vuelve Ah, a Dios, pues Dios se regocija y usa la música. O sea, todo es un cántico. Por eso, amén. por eso creo que la música es algo que está en todas partes. Es Cuando correcto. se regocijaban, se ponían alegres los hermanos o el pueblo de Dios, o Ujú. incluso cuando se ponían tristes, también cantaban. Exacto. Y sí, porque y cuando Dios les bendecía y manifestaba su grandeza, su poder, bueno, pues también había cantos de agradecimiento, Es correcto. reconocimiento. Y en las Amén, hermano. bodas también había música. Y cuando y ya más, bueno, en otras áreas de la vida, pues igual también cantaban Ajá. lo que acabamos de leer, Es correcto. Como decía cantaban. Filón, ¿no? El filósofo que es judío que decía que el pueblo de Israel en todo tiempo cantaban, tanto de día como de noche, había cánticos tanto para Dios como en otros aspectos, en otras áreas que ellos desempeñaban en su día a día, ¿no? Así es, Es hermano. correcto. Muy bien, hermano. Bien contestado. Gracias, hermana Alejandra. ¿De qué trataba el libro de las batallas de Jehová? Pues era una serie o una colección de poemas o relatos históricos que pues relataban las batallas, ¿no? Las batallas de Dios, creo que es eso. Relataba las victorias que Dios le daba, las Exactamente. hazañas de Dios o del pueblo judío mediante Dios y que también ahí estaban incluidos que después de que Dios les daba la victoria, el pueblo cantaba en gratitud, en agradecimiento, en victoria triunfante, ¿no? Y entonces parte de ese libro también menciona que pues está escrito no solamente la cuestión histórica, los datos, las hazañas, sino también este los poemas o la música que el pueblo judío cantaba, o que todo lo que vivía el pueblo judío, tanto la guerra como al término de la guerra, de salir victoriosos y lo que cantaban, todo eso estaba escrito ahí en ese libro de las batallas de Jehová. Bien, gracias. Hermano Job, aquí lo veo al hermano Job, quiero ver si nos apoya. La palabra gradual es traducción de un término hebreo que quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra gradual? Lo vimos también. A ver si está el hermano Job o el hermano Damocles, que nos apoya respondiendo esa pregunta, hermana Dorcas. Ah, también tenemos aquí al hermano Pastor, al hermano Arturo. Ahorita también le vamos a preguntar. Hermano Damocles, hermana Cira, hermana Dorcas, ¿quién nos apoya? ¿Qué significa la palabra gradual? Sí, eh, de acuerdo a la explicación, es un término eh, bueno, que quiere decir hacia arriba, Ajá, se, se yendo hacia entona- arriba. yendo hacia arriba, se, Correcto. ento- se entonaba cuando el pueblo de Israel iba a las fiestas solemnes que subían a Jerusalén y también cuando subían al templo, pero es yendo hacia arriba. Ujú. Correcto, hermano. Muy bien contestado, gracias. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Pregunta 4, a ver quién la responde. ¿Cuántos salmos conforman los cánticos graduales o estos cantos de subida y cuáles son? Hermana Dorcas, hermano Pastor, ¿o quién? Hermana Dorcas, a ver. 15, hermano. 15. ¿Cuáles son? ¿De cuál a cuál salmo? Salmo 120 al 134. Muy bien, bien contestado. Salmos graduales o cánticos graduales o cantos de subida. Salmo 120 al Salmo 134. Son 15 salmos. Perfecto.
15 salmos que se cantaban desde que salían de casa de su tierra hasta llegar al templo de Jerusalén. ¿Durante qué momento u ocasión el pueblo de Israel cantaba estos cánticos graduales? Pues ya lo mencionamos, ¿no? En la peregrinación, mientras el pueblo peregrinaba yendo a Jerusalén. Número 6, a ver, a la hermana Cira, al hermano Pastor, menciona el nombre de los autores y el número de los cantos graduales que compuso cada uno de ellos. ¿Quién nos apoya? Hermana Cira, hermano Arturo. Adelante, hermana Cira. Uno de ellos es el Salomón, hermano. Salomón, ¿cuántos compuso Salomón? Pues te lo debo. Te lo debo, hermano. Te lo Ok, debo. bueno, ya nos dijo un autor. ¿Quién Sí, más? A ver. hermano, fue el Salmo 127. Ok, Salmo 127, o sea, Salomón compuso solamente un salmo. Adelante, hermano Arturo. A ver. Híjoles, ahora sí que como dicen, ese no me lo sé, discúlpenme, tengo un poquito de haberme conectado y la verdad me perdí la mayoría de Ok, los, disculpen. bien, 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 sí. Ok, Te ¿quién? robaste Hermano la Rodolfo. palabra de Salomón, hermano. Ah, sí. Ajá, hermano Job, adelante. No, digo, iba a decir lo mismo que la hermana Cira, pero me robó la palabra. Ah, ok, perfecto. Gracias, hermano. Hermano Rodolfo, Otro de ¿sí los tiene la respuesta? autores El, fue David. solamente compuso un salmo. Ajá, El, el Salmo 27, el autor es Salomón. ajá. Ok, Salomón escribió uno de los cánticos graduales. ¿Y quién más, hermana Cira? David. David, ¿cuántos compuso? Uno, dos, tres, Pero 20, 15, 30, ¿cuántos? otra vez se lo debo, hermano. Compuso Ok, 4 salmos. muy bien, buena respuesta. El rey David compuso cánticos graduales o cuatro salmos de su vida o cánticos graduales y el rey Salomón compuso uno. Y los 10 restantes, para que sumen los 15, pues no se sabe, no hay certeza del autor de esos últimos 10 cantos de su vida. Son anónimos, ¿ok? Es correcto, muy bien. Última pregunta. ¿Cuáles eran las temáticas de la música en la vida cotidiana del pueblo de Israel? Algunas ya nos menciona el hermano Rodolfo. A ver, Había cantos de amor, ajá, cantos de temas laborales, ajá, por el descubrimiento de un manantial, ajá, había música en la corte del rey, correcto. cantos de marcha, cantos para beber, Amén, amén, canciones para burlarse de otros, ajá, cantos para danzar ajá, y cantos de marcha, ya dije. Ya. es Creo que son los correcto. que anoté. Sí, cantos de reencuentros y cantos de despedida, cuando alguien también se iba, cuando alguien regresaba, es correcto. Entonces, pues bueno, hasta aquí, hermanos, con respecto a este estudio referente, no hemos acabado con todo lo que hacía el pueblo de Israel, ya vimos una gran parte, pero todavía la semana que viene, pues estaremos hablando del rey Salomón y del rey David, la música ya en el templo en el santuario. Vamos a hablar del rey David y del rey Salomón en el siguiente estudio. Ahora sí me gustaría que me ayudaran pues los que puedan abrir su cámara y pues nos puedan, ahora sí, abrimos el espacio para alguien que quiera agregar algo, alguien que quiera compartir algo más, anexar algo a este estudio, algo que por ahí se me haya pasado, alguien que tenga alguna información o que nos quiera dar su opinión referente a, a este segundo estudio con respecto a la música en el Antiguo Testamento, basándonos en la música en la vida del pueblo de Israel. ¿Alguien quiere opinar algo? Antes de despedirnos, antes de cerrar el estudio. ¿Algún comentario, sugerencia, aclaración, queja?
No, pues, bueno, para mí, estuvo bueno este tema. Em, Ahora sí que creo que la música va siempre creo que es parte también del amor de Dios, porque ves, el, es como am, una manera especial para como que entrar en armonía con el mismo Dios. Dios es amor y la música es como que es parte del mismo amor de Dios. ¿Sabe? Por eso los que se adoraban, se regocijaban, era parte como una manera de, de entrar en armonía con Dios, porque a veces como en palabras muchas veces no puedes expresar lo que sientes y por eso pues se usa pues los instrumentos musicales de diferentes tipos y a veces simplemente con la palma de las manos y si alguien puede cantar, pues puede cantar, va. Bien, Pero la música es como algo fundamental para acercarse a Dios y es como exaltarle es correcto. a, Amén, a hermano. Él. Así es. Muy bien, gracias por su opinión. Me falta una pregunta, a ver, una pregunta. ¿Cuáles son las cuatro directrices o esos cuatro lineamientos que deben de regular la alabanza? Y lo vimos en el Salmo 150 al inicio. ¿En dónde debemos de alabar a Dios? ¿En En el dónde? santuario, En el santuario, en el templo, ¿verdad? En el estrado de sus pies. ¿Cuál es la temática que deben de tener? ¿De qué deben de hablar esas alabanzas, esas letras que sean dirigidas a Dios? ¿Cuáles eran las temáticas? de De su sus grandeza, prodigios. proezas, De sus proezas, de su magnificencia, de sus atributos, de su poder, de su grandeza, de todo lo que es Dios, ¿verdad? Tiene que hablar de eso la alabanza. ¿Con qué medios debemos de alabar a Dios? Con instrumentos. Con todos los instrumentos que menciona ahí el Salmo 150, ¿verdad? Ok. ¿Y a quién debe de ir dirigida esta alabanza? a A Dios. Jehová. Adiós. A Dios. A Jehová, exacto. El Salmo 150 es el ejemplo claro donde nos marca las líneas que debe de tener la alabanza. El Salmo 150 nos marca esas líneas que debe de tener la alabanza, que es agradable o aceptable a Dios. Perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar algo, hermano Job? ¿Algún comentario? ¿Algo más que nos puedas compartir o alguna opinión que te pareció este pequeño estudio? No, no, pues nada, nada, todo bien, ya llegué tarde, es que estoy trabajando. Ok, hermano. Gracias. De todas formas, gracias por acompañarnos un ratito y darte el tiempo para escuchar un Todo poquito bien, de la palabra de Dios. Bien, hermano. Gracias, hermana Cira, hermano Pastor, hermano Damocles. ¿Alguien más quiere agregar algo antes de despedirnos? Es- Yo, hermano, Adelante, hermana. ¿sí me escucha? Sí. Ah, Dios les bendiga primeramente, hermanos. Pues acabo de llegar también, llegué tarde, no escuché todo, pues ya estaré escuchando para la próxima y daré mi punto de vista, pero pues igual estuvo bien que hace por medio de, bueno, por medio de por medio, así como, digo, por medio de como lo está haciendo, pues está muy bien, hermano, pues así, aprendemos, de qué forma tenemos que cantarle a Dios, que tiene que, como decía, hace 8 días, que Amén. tiene que ser nuestra alabanza, pues siempre tiene que ser todo lo que hagamos, bueno, sobre todo la música, ¿no? Está hablando de la música,
tiene que ser centro de nuestra música, tiene que ser Dios, o todo lo que hagamos tiene que estar en medio, es el Señor primeramente. A mí, en lo personal, me gusta el estudio, porque pues nos va a ayudar bastante, ahora sí depende cómo lo veamos. Bueno, de mi parte sí, siento que está muy bien, pues así nos puede motivar y poner primeramente a Dios todo lo que hagamos en cuanto a cantar, ¿no? Amén, hermana. Así Y es. pues es todo, hermano. Gracias, hermana. Hermano Damocles, gracias, hermana. Dios le bendiga. Allá la hermana desde Guerrero, desde Tlapa. Hermano Damocles, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algún comentario? Sí, bueno, tanto como agregar, no, sino nada más como comentario. eh, Muy interesante las clases, siempre hay cosas que debemos de escudriñar, posteriormente. Ahorita me queda, pues una inquietud, ¿no? De buscarla en la Biblia en cuanto a que la alabanza debe de ser nada más en el templo. Bueno, nos basamos en el Salmo 150, pero luego hiciste referencia que también en la vendimia, que en las bodas, a lo mejor se cantaban cantos de otro giro, pero pues también puede ser que se alababa a Dios, ¿no? Al regresar de la guerra, que se pudiera cantar, pues en todo tiempo. No tengo ahorita así una referencia bíblica, pero por Sí, ejemplo ese canto desde de ese, no sé si se lo saben, de estamos juntos otra vez, alabando al Señor, y luego ahí hay una frase que dice desde el amanecer hasta el anochecer, alabado sea el Señor. Entonces, amén. pues ya ves que a veces las amas de casa o uno mismo estás trabajando y estás alabando a Dios, ¿no? Entonces no estás a veces exclusivamente en el templo. Pues quedan esas Este, inquietudes que ujú. es bueno porque pues te despierta precisamente eso. Yo no había analizado como lo estás planteando, de así punto por punto que se alababa lo has leído, ¿no? Lo he leído, pero que en la vendimia, o sea, lo que estuviste enseñando. Pues Sí, sí, sí. muy interesante. Sí, muchas gracias por tu Sí, tiempo, hermano. por tu conocimiento que nos compartes. Gracias. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Y Sí, sí, digo, yo cuando cité el Salmo 150 hago referencia a lo que Dios menciona ahí, digo, ajá. ahora sí no es una cuestión, mía, digo, también vimos otros pasajes donde había música en otras áreas, mientras trabajaba, mientras alguien llegaba, mientras alguien se iba. Estamos hablando de la vida cotidiana de Israel. Eso no significa que a lo mejor nosotros tengamos también cuando alguien se vaya, pues nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Cuando alguien se va no le cantamos y tampoco cuando alguien llega, pues no le cantamos, no hacemos música. Digo, son parte de las costumbres o tradiciones que el pueblo judío, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento está marcando o como el pueblo judío hacía, ¿no? Con respecto a eso, eh, digo, estamos viendo como que el contexto general, pero el Salmo 150 lo quise compartir haciendo énfasis en ese aspecto de que, pues Dios ahí marca por medio de ese salmo el cómo la alabanza que tiene que ser dirigida a Él, principalmente, alabarle en su santuario, en su tabernáculo. Yo sé que hemos cantado a veces cuando vamos en camino al trabajo, o mientras trabajamos, o mientras estamos haciendo actividades de día a día, pero no hay nada más honroso o reverente a Dios que hacerlo en el lugar propicio también, ¿no? O sea, no quiero decir que con esto afuera no cantes, no, en tu casa no cantes, no escuches música o no alabes a Dios, porque tenemos que tener a Dios presente en todo nuestro día, en nuestro despertar y en nuestro anochecer, llevarlo presente los preceptos de Dios y podemos estar cantando y eso, pero darle la alabanza como a Él menciona, a Él corresponde conforme a lo que a Él le agrada, pues delante de un lugar que Él ha escogido, que es el templo, el tabernáculo, el santuario, ¿verdad? Eso no significa que no lo hagamos también afuera o que nos olvidemos de Dios afuera de la iglesia y de fuera de la iglesia ya no vivamos como recordando, cantando, alabando a Dios. Podemos seguir alabando, recuerden, la adoración es un estilo de vida. Tú vas a adorar a Dios no solamente en la iglesia, lo vas a adorar también fuera de la iglesia,
viviendo conforme a sus preceptos. Entonces también alabamos, adoramos a Dios de esa forma. Hermano pastor, ¿algo más que quiera agregar a este estudio, a este espacio que estamos compartiendo hoy, hermano? Pues desafortunadamente llegué tarde, pero sí tenemos que tomar en cuenta esto que acaban de mencionar, ¿no? Que el pueblo judío en todos los aspectos de su vida, en todo su día a día, usaba la música y por lo general debemos de suponer que era para agradecer a Dios en todo momento. Por ejemplo, si hay un canto donde nosotros le damos la bienvenida a alguien, cuando alguien es añadido al cuerpo de Cristo, sí hay un canto que lo entonamos, incluso hay un Unid los canto cantos en el himnario. así es. Así es, también hay otro canto, bueno, es el mismo canto que lo usamos cuando vamos a algún aniversario y los hermanos de esa misión también como bienvenida se pide que entonemos ese canto, ¿no? Dándonos la bienvenida. Y pues como podemos ver es agradeciendo a Dios el que estemos juntos, el que nos reunamos, agradeciendo a Dios por la salud, la salvación que nos da Cristo, nos da en Cristo Jesús. O sea, es un canto muy hermoso, ¿no? Incluso pues es emotivo porque se siente bonito, ¿no? Que alguien le agradezca a Dios porque te vuelve a ver, le agradezca a Dios porque estás con él, no sé. Entonces, me imagino que también en el día a día del pueblo judío, la alabanza de este tipo, pues eran emotivas, ¿no? Porque pues igual iban de muy lejos cuando iban a adorar al templo o al santuario, iban gente de varias tribus de varios lugares, de varias partes. Entonces, pues el volverse a ver, se imaginan, es como en la actualidad nosotros, ¿no? Vamos a Guerrero y volvernos a ver después de medio año, después de un año, pues es bonito, es algo de bendición delante de Dios. Entonces, pues es algo que, pues gracias a Dios estamos retomando o se está retomando para que tomemos más en cuenta esto. Y pues igual el propósito, ¿no? El propósito por el cual se hace es para que sepamos bien el que el alabar a Dios tiene que ser de acuerdo a quien estamos alabando. O sea, nuestra alabanza tiene que ser de reverencia, eh, siempre buscando agradar a Dios. Entonces, pues, sabiendo que es al Dios que le alabamos, ese Dios todopoderoso, ese Dios, pues no sé, a ese Dios tenemos que alabar, pero también ahora cómo hay que alabarle. Y creo que estos estudios pues van a servir para eso, ¿no? Para darnos cuenta a qué magnitud nosotros tenemos que entenderlo para que entonces lo hagamos bien. Entonces, pues qué bueno que hay hermanos que están interesando en esto. Gracias a Dios, hermano Jo, hermano Damocles, hermano Aristeo, hermana Cira, gracias a Dios que se conectan y pues ojalá hubiese más hermanos. Yo sé que primero Dios va a haber más quienes se interesen, quienes les llame la atención, pues porque es algo que todos debemos de saber, algo que todos debemos de tomar en cuenta para que así todos lo hagamos de la mejor manera. Entonces, pues bendiciones a mis hermanos, Dios les bendiga y ojalá que pues sigan conectándose mientras duren estos estudios y pues que Dios les bendiga a todos. Saludos a todos. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Pues bueno, ¿alguien más? Hermano Alejandro, hermana Dorcas, nadie. ¿Ya? Nos despedimos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo más que agregar? ¿No? Pues bueno, Bien, hermanos. Pues, nomás ajá, hermano. nomás un comentario ya para terminar antes que terminemos. Sí, hermano. Sí, bueno, en sí lo que yo estoy captando aquí con este tema de la alabanza y los cantos, eh, como lo que acabas de decir pues ahí con el referente al Salmo 150, las alabanzas, vea que van dirigidos siempre en agradecimiento a las proezas y la grandeza de Dios, ya sea en donde estemos, ¿va? Si uno está agradeciendo, por ejemplo, lo que a lo mejor tú, como el campesino, ¿no? Que siembra la tierra, ¿a quién le agradece? Pues a Dios, ¿va?
Y aquella persona que contrae un matrimonio, que se casa con su pareja, ¿a quién le agradece? Pues a Dios, o sea, porque Él es el dueño de todas las cosas, es el dueño de nuestras almas, es el dueño de todo el universo entero, o sea, Nuestra existencia. entonces toda la alabanza es para Él en todos los aspectos de nuestra vida. Si estamos alegres por ver un hermano, pues es gracias a Él, ¿va? Gracias a Él. Entonces, el canto es como parte de, o sea, como un pilar como para estar agradecidos, nos regocijamos con los hermanos o con las personas que amamos y con la familia y todo, ¿va? Entonces creo que es lo que yo entiendo, o sea, de que la alabanza sea a Él, todo es para Él y la gloria es para Él, Amén. porque la Así es. vida es de Él y bueno, somos de Él. Y somos de Él, somos Exacto. creación de Él. Y entonces Somos creados por tenemos Él. que regresarle a Dios, ¿no? Correcto, La sí. gloria y la honra por sus proezas, por su magnificencia. Entonces, sí, quizás Sí, había cantos mientras trabajaban, quizás había música mientras alguien contraía nupcias, mientras iban a la guerra, pero si nos damos cuenta, no porque andaban en la guerra cantaban música de otro tipo, muy aparte de Dios, era siempre dándole gracias a Dios. Si alguien se casaba, daba gracias a Dios porque Dios tenía que ser el que estuviera en medio de esa unión, ¿no? Entonces, Dios está presente en toda nuestra vida y no podría estar fuera. Siempre el pueblo judío, siendo un pueblo escogido por Dios y sabiendo que tienen a un Dios de esa magnitud, a un Dios vivo, pues siempre tenían que en todo lo que hacían darle gracias a Dios. Entonces, estamos analizando la historia ahorita en el Antiguo Testamento y vamos a llegar obviamente más adelante a ver cómo se tiene que ser ahora actualmente en la iglesia, dentro, en la vida actual, ¿no? Como cristianos. Entonces, pero estamos primero a que, para llegar a entender lo que tenemos que hacer actualmente, pues tenemos primero que estudiar lo que el Señor ya ha hecho o hizo en la Biblia, como menciona con el pueblo judío y con todos los siervos que Dios eligió para su servicio. Entonces, tenemos que estar citando la Biblia para poder entender y no tomar las cosas como imaginemos o creamos que son mejor. Entonces, esperemos que estos estudios nos sigan sirviendo, hermanos. Y pues bueno, de mi parte es todo, hermanos. Que el Señor pues nos bendiga, nos llévense esta palabra. Les dejo de tarea, por favor, lean el Salmo 120 al 134, mediten en esos cantos de su vida, en esos cantos graduales, léanlos y pues a ver si nos pueden compartir un poquito. Iniciáramos la siguiente semana alguien que nos ayude hablando, compartiendo un poco de qué les parece esos cantos graduales o esos salmos del 120 al 134 y compartiremos un poquito de qué se trata, qué nos transmiten o qué están plasmando ahí el pueblo judío mientras iban al templo de Jerusalén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios, pues ya, nos podamos despedir. Señor, Jehová, Rey de todo el universo y de la tierra. Gracias te damos, Padre, por este espacio que tú hoy nos permites estar reunidos delante de tu presencia, Padre, dándote las gracias, dándote a ti la gloria, conociendo más de tu palabra, conociendo más de tus preceptos. Te damos las gracias porque tú eres el que pone en nosotros el sentir como el hacer, Padre. No es por nuestra voluntad, no es por nuestros medios, no es en nuestra fuerza, sino es porque tú así lo has dispuesto para que tu pueblo, tu iglesia crezca en conocimiento y te conozca día a día más y más, porque entre más te conozcamos, más estaremos entendidos y enterados de cómo tenemos que hacer las cosas y practicar para que podamos darte la honra y la gloria como a ti te place, como a ti te agrada. No buscamos nuestra gloria, sino buscamos darte a ti la gloria, la honra y la exaltación en todo momento con nuestra vida y con nuestras alabanzas y con todos los medios que tú has puesto a nuestro alcance, que sean medios que podamos al mismo tiempo de alabar y exaltar tu nombre, poder llevar esta palabra a las demás gentes. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí reunidos y por los que no pudieron estar, pon en ellos su corazón, Padre mío, el que tengan que también escuchar tu palabra, Padre. Que esta predicación o al menos este estudio bíblico, estas escrituras que hoy se quedan grabadas en las redes sociales, en Facebook, puedan escucharla mis hermanos que no pudieron estar y que también puedan reflexionar y meditar en tu bendita y sagrada palabra. Estas cosas te pido, Padre, creyendo y confiando en tu santo y bendito nombre. Amén. Bueno, hermanos.
pues hasta aquí el día de hoy. Pues los dejo. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, hermanos, y primeramente Dios nos estaremos viendo el próximo lunes, dando continuación, hablaremos del rey David, de todos los cantantes o los cantores que él hizo, los músicos que él designó para el servicio de la alabanza en los levitas, y hablaremos del rey Salomón también, de la música que hizo ya específicamente al servicio de Dios. Pues bueno, hermanos, Dios les bendiga y pues gracias y que descansen, pasen buenas noches. Dios Dios les les bendiga. bendiga, hermanos. Gracias, Dios les Ya. bendiga. Hasta mañana. Dios le bendiga. Dios le bendiga.